y estamos en comunicación, pero también para hablar de otros temas. Esto nos da pie en realidad para conversar con ella, con Karina Otero. Es profesora de historia, docente, investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Karin, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, por favor. Karin, antes de meternos en la importancia del proyecto de Voces de Malvinas, te hacía mención, hablábamos por WhatsApp, que también aprovechar esto para poder conocer, saber cómo están viendo y viviendo desde allí, de Tierra del Fuego, la cuestión Malvinas. Hace unas semanas estuvo por allí el presidente de la Nación haciendo un acto con la generala Richardson. Bueno, ¿cómo estás viendo vos la cuestión Malvinas y lo que nos quieras mirar desde el centro, la República Argentina, como es Tierra del Fuego? Bien, bueno, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con cuestión Malvinas, ¿no? Tanto el reclamo histórico argentino y al mismo tiempo la experiencia vinculada con la guerra, pero también con las relaciones previas, ¿no? De contacto y de integración entre Tierra del Fuego y las islas, como parte de Tierra del Fuego, es algo que está muy vigente, ¿no? Acá a nivel local. Tiene que ver con distintos aspectos, ¿no? Vos comentabas recién la visita del presidente. Eh, Hay una sensibilidad especial con el tema, ¿no? Eso está relacionado con que Tierra del Fuego fue escenario del conflicto, ¿no? Eh, con una injerencia particular. Y al mismo tiempo es un lugar donde habitan muchos excombatientes, ¿no? Y veteranos de guerra. Por lo tanto, si uno, digamos, tiene la oportunidad de visitar Tierra del Fuego y si no, digamos, es algo que está presente también en las redes, Malvinas aparece en los monumentos de memoria, ¿no? Digamos, los monumentos históricos, la llama ardiente, distintas instancias como de marcas territoriales que son homenaje, ¿no? A quienes combatieron en la guerra, pero al mismo tiempo también para mantener viva la causa, ¿no? Por lo tanto, respecto de esto puntual que comentabas, cuando fue la visita hubo como un estado de alerta, si se quiere, porque fue bastante intempestiva, ¿no? Digamos, por un lado, no había autoridades locales para recibir a Richardson, eso ya es un gesto, y al mismo tiempo, bueno, viajó el presidente, ¿no? Para decir esas palabras, ese breve discurso. Eh, Hubo un acto de repudio a nivel social, ¿no? De distintos gremios y gente de la sociedad civil en general que se acercó. Así que en cuanto a lo que se rodea esos días, digamos, eso fue el impacto que tuvo, ¿no? Y después también se generó como una especie de efecto rumor en función también de los medios nacionales, creo yo, en relación a este tema de la base, ¿no? eh, Porque a partir del discurso no quedaba muy claro de qué se estaba hablando, ¿no? Si de una base, yo creo que ahí hubo como una confusión, parecía que iba a haber una base norteamericana, no es el caso, pero bueno, eso generó mucho estado de alerta, digamos, ¿no? Sí, que es una base, recuerdo, estamos conversando con Karin Otero de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Es una base que se viene proyectando hace muchos años. Hay algo que Argentina está muy retrasada, que es justamente crear el polo logístico antártico. Además, es completamente absurdo que aún se mantenga cosas relacionadas a la Antártida, digo, que los buques, eso, desde Buenos Aires, tiene que estar todo allí en Tierra del Fuego. Y en ese sentido se había pensado justamente en hacer esta base conjunta en Tierra del Fuego. Por lo que tengo entendido, Karin, las obras venían lentas, había comenzado Uh con -huh. el gobierno anterior. ¿Se habla allí? ¿Cómo se vive el tema de la base esta para que justamente todo lo que es de la Antártida esté instalado allí y no aquí en Buenos Aires? Claro, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Por un lado, lo que vos mencionás, ¿no? Lo del polo logístico, y por otra parte, la base naval integrada, ¿no? Que es esta que se mencionó en el discurso, ¿no? Que tiene que ver con el Fondo para la Defensa, como vos señalabas muy bien, una política del gobierno de Alberto Fernández en relación con también un viejo proyecto que existía de crear una base integrada de las
distintas ramas, por decir así, de la Marina, que sirviera a la vez como un lugar donde se relocalizaran los edificios históricos, ¿no? Digamos, porque la base naval en Tierra del Fuego, el Batallón de Infantería de Marina también número 5, todo lo que refiere con las fuerzas aeronavales, ¿no? Entonces, ese proyecto, que como señalás muy bien, viene lento, ¿no? En cuanto a su ejecución, es lo que creo se mencionó en ese discurso, ¿no? Por otra parte está la cuestión del polo logístico vinculado con Antártida, ¿no? Que ambas cuestiones, digamos, si bien no son lo mismo, están relacionadas y tienen que ver con planes de ejecución de diferentes gobiernos y diferentes proyectos a lo largo de las últimas décadas, que requieren de mucho financiamiento, además de la voluntad política, ¿no? Para llevarlos adelante. En cuanto al efecto local, es algo que está en agenda, no depende del gobierno de la provincia estrictamente, pero el gobierno sí participa, al igual que los municipios, pero no es, es una política que depende del gobierno nacional, ¿no? Por, bueno, sencillamente la relación de comandancia en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿no? Está buena esa aclaración de que una cosa es el polo logística, otra cosa la base. Ujú. Me parece también que el presidente de la Nación ahí hizo una confusión enorme porque creo que no Ujú, debe, sí. esto es una opinión mía, no debe ni saber bien lo que se venía trabajando, porque inclusive en entrevistas después lo reconfirmó de que se hacía una base conjunto, y además no es tan Ujú, sencillo que el presidente pueda hacer cualquier acuerdo, tiene que pasar por el Congreso, no quiere decir que pueda pasar y claro. aprobarse, pero Ujú, no es que lo pueda anunciar así tan sencillo. Pero sí, a mí en lo personal, Karin, me había llamado mucho la atención esto que la generala que está a cargo del Comando Sur tiene como una obsesión con Tierra del Fuego. En realidad no es que me llama la atención, ¿no? Pero pongo la lupa ahí. Porque no es la primera vez que el Comando Sur van para allí, para Tierra del Fuego. Vienen obviamente a Buenos Aires, que por una cuestión de la capital política está todo aquí, pero después se va a Tierra del Fuego. Esta claro. generala y el anterior también estuvo por allí. Digo, Ujú, se ve que en Estados Unidos le sí. ponen la lupa ahí a Tierra del Fuego. Ocurre que hay un interés que es estratégico, ¿no es cierto? Pensemos que, por un lado, digamos, Tierra del Fuego, la isla grande de Tierra del Fuego, está a 1000 kilómetros, ¿no? de Antártida. Por otra parte, la relación con Malvinas, ¿no? Hoy en Malvinas hay una base de la OTAN, ¿no? Que construida luego del 82, ¿no? De la guerra del 82. Entonces, entiendo que el interés tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sí. Y es un tema a seguir investigando. Ujú. Karin Otero es profesora de historia, docente investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Karin, te llamamos para conversar. En realidad, siempre hay un tema que da pie a comenzar la entrevista y después también que sigamos profundizando en otros programas. Me comentabas antes que hablemos del proyecto Voces de Malvinas y cómo se van a sumar y que tengamos el honor de que se sumen a la red federal. Me hiciste mención que tu tesis doctoral es sobre el Beagle. Ajá, sí. Eh, Yo estoy, digamos, trabajando, estoy en el proyecto de investigación, trabajando en estos meses. Nosotros empezamos con distintos compañeros, ¿no? De la universidad, tanto en Ushuaia como en Río Grande, con algunos proyectos precedentes, desde el 2016, 2017, que tenían por tema las memorias de Malvinas en particular, ¿no? Sobre todo la relación entre Malvinas y el sistema educativo, cómo generar recursos que puedan ser aprovechados para la enseñanza en las escuelas, ¿no? Algunos proyectos se relacionaban también con el espacio Malvinas, con los diferentes museos de la ciudad, y tuvieron por eje la entrevista en particular a excombatientes y veteranos de Malvinas, pero también a personas de la sociedad en general que durante la guerra especialmente, pero también antes, vivían en Tierra del Fuego, ¿no? Eran niños, jóvenes o personas ya adultas que trabajaban en Tierra del Fuego, no dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, en el marco de esos proyectos fuimos realizando distintas entrevistas, ¿no? Entrevistas orales con registro audiovisual. Y a mí lo que me empezó a llamar la atención es que cuando uno preguntaba por Malvinas, aún en un sentido amplio, no solamente por la guerra o el efecto de la guerra en Tierra del Fuego, que fue muy fuerte, sino por la experiencia vinculada con Malvinas,
algunos, en particular los que eran más grandes, hablaban del Beagle, del conflicto del Beagle, ¿no? Entonces, incluso se solapaban ciertos recuerdos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? En 1978, eso fue lo que dio origen a mi interés, digamos, por el tema y transformarlo en un proyecto de investigación para la tesis, ¿no? Lo que ocurrió es que, claro, en 1978, cuando fue el conflicto que casi llega a una guerra entre Argentina y Chile, ¿no? Entre los dos países, por el límite del canal Beagle y las islas Lennox, Picton y Nueva, Tierra del Fuego, al igual que otras áreas de Patagonia Austral, fueron escenario particular de ese conflicto, ¿no? Traslado de tropas, hay que pensar que a lo largo del 78 llegan unos 15.000 hombres, ¿no? Sobre una población aproximada de 20.000 habitantes, en menos de un año, ¿no? De las distintas fuerzas, ¿no? No solamente navales, sino de las distintas fuerzas armadas. Entonces, en un periodo muy corto de tiempo, desde que el gobierno, la dictadura de Videla, declaró nulo, ¿no? El arbitraje internacional y lo que fue el dictamen de la Corte, primero de la Corte y luego de la monarquía británica, en ese contexto y el traslado de tropas empezaron ciertas políticas de defensa y preparación para la guerra, ¿no? Oscurecimiento de los hogares, el diagrama del territorio en manzanas a cargo de un jefe que tenía que ir revisando si las luces estaban apagadas, si se habían oscurecido las ventanas, se cavaron trincheras, se establecieron, se anclaron elementos de defensa como los cañones, ¿no? En el medio de la ciudad o en montes muy visibles incluso. Entonces, de pronto, una sociedad de pocos habitantes, ¿no? Con una vida cotidiana bastante tranquila, por así decirlo, se pasó a estar en estado de alerta y de guerra, ¿no? Hasta diciembre del 78, en que efectivamente casi se llega a acciones directas que, como sabemos, fueron interrumpidas por la mediación papal, ¿no? Entonces, en ese contexto, cuando uno preguntaba por Malvinas, dicen, claro, ¿cuándo? Y salía el tema del Beagle, porque luego con la guerra de Malvinas se recuperaron esas experiencias y prácticas que habían inaugurado, digamos así, en el 78, ¿no? Entonces, el tener que, frente a la sirena, esconderse debajo de las mesas o evacuar las escuelas, había pasado en el 78 y volvió a pasar en el 82. Es un lapso temporal muy corto, ¿no? En la experiencia y en el recuerdo individual e incluso colectivo aparece muchas veces enlazado, ¿no? Eso me parecía algo interesante para investigar. No, y es muy interesante porque además también, te lo comentaba cuando conversábamos, salir de la mirada a veces de Buenos Aires, ¿no? Pasa mucho con los combatientes, bueno, mismo cuentan, cuando llegamos, cómo nos recibieron en Puerto Madryn y después llegar a Buenos Aires, que fue muy distinto, cómo se vivió en la Patagonia, eso se remarca todo el tiempo en los combatientes y quizás para muchos y muchas, bueno, tomar conciencia de que hubo un gran territorio de nuestro país continental que la guerra la vivió como era, una guerra, esto que estás contando, y esto que me estás resaltando, Karin, inclusive de la casi guerra con Chile, y después la guerra de Malvinas, en poco tiempo, bueno, el pueblo directamente en situación de guerra, digo, hay un montón de historia ahí que quizás para muchos que están escuchando en Buenos Aires o en Entre Ríos por la Universidad Nacional de allí, lo tienen como algo desconocido. Es importante rescatar estas historias y dentro de eso viene el Proyecto Voces de Malvinas que se suman, Karin. Sí, justamente, bueno, el año pasado la universidad firmó el convenio, ¿no? El convenio específico, digamos, para poder sumarse al proyecto de voces que se coordina desde la Universidad de Lanús. Y tuvimos este año con nuestra secretaria académica y, bueno, justamente César Trejo y Ernesto Dufour, una reunión para, bueno, empezar a conversar y poder contarles también en qué proyectos veníamos trabajando desde la universidad, porque por esto que charlábamos antes, desde el primer momento, ¿no? La universidad nuestra se crea en 2009 y comienza en 2010, ¿no? A andar, digamos así. Y en los últimos años, por todo lo que estábamos contando antes, se desarrollaron distintos proyectos en torno a la cuestión Malvinas, a la vez también muchos proyectos extensionistas, ¿no? De laburo con las escuelas, con veteranos. Entonces es algo que se venía llevando adelante
y comentábamos, ¿no? Tanto con Trejo como con Dufour y con Silvina Romano, digamos, como que en un punto era un paso casi natural, digamos, que se podía dar la incorporación a un proyecto más grande que se venía desarrollando con distintos nodos en diferentes universidades de todo el país, ¿no? Entonces la idea nuestra es, estamos armando el equipo, había también compañeras que habían tenido ya conversaciones con parte del equipo de Lanús. Entonces, la idea es sumar, digamos, a quienes estén interesados dentro de la universidad, estudiantes, al haber carreras como la de medios de comunicación audiovisual, ciencia política, sociología, digamos, hay en sí el interés del estudiantado respecto del tema está presente, y al mismo tiempo la capacidad operativa de poder desarrollar las entrevistas. Hay equipos que venimos trabajando en historia oral, por lo tanto trabajamos la entrevista, la construcción de la fuente oral con este tema u otros, ¿no es cierto? Y la idea es sumarnos quienes habitualmente hacemos entrevistas, gente que pertenece también, colegas que trabajan con los medios audiovisuales, y justamente en contacto con las asociaciones de veteranos y de excombatientes, poder ir estableciendo la agenda, especialmente para la segunda parte del año, y en adelante, ¿no? Porque es un proyecto que, digamos, en realidad no termina, sino que continúa en función de que haya veteranos de guerra, excombatientes que quieran testimoniar, está, digamos, disponible, digamos, el trabajo, ¿no? Y además la voluntad de hacerlo. Entonces la idea es, como ustedes saben y trabajan, que se generen testimonios que puedan quedar registrados en nuestro archivo oral y audiovisual de la Universidad de Tierra del Fuego. También que dé una copia para las asociaciones de veteranos o los museos y espacios como Espacio Malvinas, por ejemplo. Digamos, nombro el de Ushuaia porque es con quien tenemos un vínculo bien directo, también en Río Grande. Y luego, bueno, nos comentaban que migra el material al Archivo General de la Nación, ¿no? Entonces eso es algo también como paso a futuro muy interesante, porque cualquier persona que quiera hacer su tesis, su trabajo de investigación, cualquier ciudadano o ciudadana que esté interesado en el tema, hay allí un registro que va a quedar para la posteridad, digamos, como suele decirse, ¿no? Entonces tiene ese valor documental importante, y a la vez queda localizado en todas las universidades que forman parte del proyecto, ¿no? Tal cual, y además En ese sentido es la apuesta federal, ¿no? Tal Interesante. cual. Tal cual, eso que resaltás al final, porque nace, o sea, en realidad tomamos, pero no es que es el proyecto, esto como decía muy bien Ernesto Dufour en una reunión hace poco, en realidad los testimonios pertenecen al pueblo argentino. Lo que estamos haciendo acá es entre una red federal, justamente unificando el laburo y después que quede en el Archivo General de la Nación, como me dijo un combatiente, Karin, para dentro de 500 años, el que venga y quiera saber de Malvinas, pueda también tener los testimonios de la mayor cantidad de combatientes de Malvinas. Esto es un laburo que trasciende a la UNLA, lo comenzamos humildemente, pero sí, en esta red, ahí Tierra del Fuego, la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, se pone a laburar el testimonio de todos los combatientes de allí, así que buenísimo, estamos muy contentos, felicitaciones también por este laburo que van a arrancar, a emprender, que nos trasciende a nosotros, que esto va a quedar a las generaciones, así que es un laburo para el pueblo argentino. Karin, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar, que quieras sumar? Todo tuyo. En particular, bueno, muchas gracias y mandar un saludo para todos los oyentes de la radio y para la gente allí de Lanús. Y bueno, permanecemos en contacto y en diálogo para también ir comunicando los avances. Yo creo que va a ir muy bien el proyecto. En general conversábamos, ¿no? Cuando fue la reunión, siempre genera mucha expectativa, está la voluntad de testimoniar, ¿no? Que eso es algo muy importante. Al mismo tiempo, saber que ese material va a poder circular en las escuelas, en los institutos de formación docente, en las universidades, va a estar disponible para que muchos jóvenes puedan hacer sus trabajos, sus tesis. Nada, agradecer porque tiene un valor muy importante y nos interesa mucho poder participar. Espectacular. Karin Otero, profesora de Historia, docente investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Karin, serás mi
a partir de ahora para hacer contactos con distintos compañeros, compañeras de la universidad para que puedan conversar aquí en Perfecto. Malvinas Causa Central. También salimos por la radio de la universidad. Tengo el honor y agradezco a la universidad por darnos el espacio y transmitir Malvinas Causa Central. Es un verdadero honor. Así que también me parece es importante que salgan ustedes. Seguramente salen en la radio de allí, pero bueno, aquí en el espacio de Malvinas Causa Central tienen que estar las voces de los investigadores, docentes de la universidad. Así que seguramente seguiremos en contacto. Karin, muchísimas gracias. Bien, a ustedes, muchas gracias.